Hola queridos alumnos, hoy vamos a hablar sobre el movimiento denominado vanguardista. Para comenzar con esta clase de literatura hay que definir el significado de la palabra vanguardia. Esta palabra va a derivar de un término usado en el campo militar. Es decir, yo tengo un batallón, y el batallón está formado por la vanguardia y la retaguardia. Ustedes más habrán escuchado la palabra retaguardia. En la retaguardia van los soldados que se van a encargar de defender por la parte posterior ese batallón, mientras que la vanguardia está conformada por los soldados más aguerridos, el grupo de élite que se va a encargar de abrir camino entre las filas del enemigo. Este término militaresco se va a tomar y se va a usar en Europa para identificar a todo un conjunto de escuelas. En literatura, el término vanguardista se va a adjudicar a lo nuevo, a lo que va en contra de lo tradicional. Es decir, que una de las características de la vanguardia tenía que ver justamente con oponerse a las normas de las tradiciones. Había que romper esquemas y había que crear nuevas formas en el ámbito literario. Por ejemplo, en la poesía se usó lo que era ya el verso libre. Se dejó de lado el verso tradicional y ahora las líneas, cada línea recuerden ustedes que es un verso, podía ir en cualquier parte de la hoja. La hoja, el espacio, podía ser utilizado de cualquier manera. Se va a hacer empleo ahora del uso de los caligramas en poesía. Los caligramas son imágenes formadas por las propias palabras. Cada palabrita en su conjunto se va armando y van a formar una determinada imagen, haciendo ahora una especie de juego visual para el lector. En el campo de la narrativa, por ejemplo, es decir, las novelas y los cuentos, se va a hacer uso ahora de nuevas técnicas que van a llamar la atención del lector. Es decir, ahora el lector es más comprometido. El lector tiene prácticamente que nadar entre toda esa creación para poder interpretarla, para poder armarla como un rompecabezas y comprender el todo. Dentro de las técnicas en el campo de la narrativa van a surgir el famoso monólogo interior, es decir, la conversación que va a tener uno consigo mismo. Va a haber la famosa composición de la caja china, donde una historia va metida dentro de otra. ¿Ya? Es como que las famosas muñecas rusas también, si en algún momento ustedes deben haber visto. Destapas una muñequita, adentro hay otra, quitas, adentro hay otra y otra hasta llegar a una más chiquitita. En el campo de la narrativa, esto consistía en contar una historia dentro de otra historia. Se armaba ahora toda una arquitectura en el ámbito de la narración. Se empezaban a contar varias historias y estas historias en un determinado momento se iban a entrelazar, se iban a cruzar para nuevamente dispersarse. A eso se le llamaban los vasos comunicantes. Y así van a surgir una serie de escuelas dentro de lo que es la vanguardia. Por ejemplo, van a haber escritores que van a empezar a alabar los avances de la tecnología. Y no solo alabar, sino también denunciar los peligros de estos avances. Esta escuela dentro de la vanguardia se le va a llamar la escuela futurista. Aquellos que ya iban pensando un poco más, viendo todo lo que estaba sucediendo y de cierta manera hablando de los peligros que nosotros podíamos correr si es que nos dejábamos llevar por esa tecnología. Algo que se está viendo hoy en día, por ejemplo, la deshumanización del hombre. Hoy en día la tecnología nos ha englobado tanto que prácticamente estamos atados a este artefacto, a la computadora. Hemos dejado de sociabilizar porque ahora lo que nos gusta más es estar viendo de repente youtubers o de repente juegos en línea y hemos dejado de sociabilizar con el amigo del barrio, con el vecino que teníamos. En mi época, por ejemplo, los niños jugábamos mucho en la calle y inventábamos un montón de juegos. Ahora los niños ya no juegan, están sentados con su tablet o su celular de última generación y están ahí muy entretenidos. Vas a una reunión, a una fiesta, no conversas, no bailas, estas que te tomas fotos y solamente colocando tus estados, ¿no? Divirtiéndome en la fiesta de Juanita, cuando es mentira, cuando no te estás divirtiendo, estás pasmado ahí sentado, aburrido, o estás en una cena, una reunión familiar y nadie conversa.
Todos están ahí viendo sus redes sociales. Eso es un ejemplo entonces de futurismo, la deshumanización, los peligros que nos está llevando en cierta manera la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología también nos salva, como en este caso de la pandemia, ya que si no hubiera esta tecnología hubiéramos perdido completamente el año escolar, ¿no? El abuso de esta tecnología también nos está pues distanciando socialmente. Por más que existan las redes sociales y uno pueda tener amigos por un montón de lados, estos amigos no son verdaderamente tus amigos, pues uno forma una amistad cuando verdaderamente entablas una conversación muy cercana. Entonces, la vanguardia estaba conformada por diferentes ismos de vanguardia como el futurismo, que nos hablaba de las cosas que nos podían traer, los males que nos podían traer los avances tecnológicos. Estaba también una escuela llamada expresionismo, donde nos contaba sobre las angustias del ser humano, sus peores miedos que podía uno tener. Estaba la escuela surrealista, que trabajaba el tema del psicoanálisis, el mundo de los sueños, es decir, lo que los escritores tenían aquí metido en mente. Había otra escuela que trabajaba en poesía y también en pintura, lo que era el dadaísmo, que consistía también en la estructura, la forma de las palabras. Bueno, todo esto de los ismos, ustedes en algún momento determinado lo van a llevar con mucha más profundidad. Esto es solamente para entender este movimiento que va a surgir en Europa y va a llegar aquí hasta nuestro territorio. Después de lo que hemos visto del posmodernismo, aparece la etapa de vanguardia, una etapa que se vive hasta el momento de hoy. Solo que la vanguardia va a centrarse, en cierta manera, en lo que nosotros veíamos de los países más desarrollados. Aquí en nuestro territorio la vanguardia se va a dar de la mano con otros movimientos, como es el movimiento indigenista, que lo vamos a ver en el siguiente mes cuando hayamos terminado todo de la vanguardia. La vanguardia más que nada se desarrolla aquí en el campo de la poesía y va a tener mucho que ver con justamente este desarrollo de las ciudades, las grandes urbes, y cómo ese desarrollo se va a ver plasmado en los escritos de los autores. Entonces, no voy a hacer más preámbulo y vamos a ir de lleno con la clase de hoy, en la cual hablaremos sobre el vanguardismo en la poesía en el Perú. Bien, el vanguardismo, primera parte, ese es el tema que nos corresponde. Vamos a hablar de la vanguardia desarrollada aquí en el Perú, específicamente en el ámbito de la poesía. En esta ocasión nos vamos a centrar en un poeta llamado Carlos Oquendo de Amat. En primer lugar, hay que contextualizar, es decir, ver qué estaba pasando aquí en el Perú cuando llega el vanguardismo desde Europa. Nos encontrábamos entre los años de 1919 a 1930, en el denominado Oncenio de Leguía, es decir, que el presidente Augusto B. Leguía estaba gobernando el Perú entre ese periodo de tiempo. Ustedes saben que cuando un presidente se queda mucho tiempo en un cargo, en un puesto, va a crear una serie de conflictos debido al nepotismo y a los malos manejos que se va a llevar en el campo de la política. ¿Por qué? Porque se va a ver pues un tipo de ambición personal. No solo eso, sino que durante ese tiempo también va a llegar hasta nuestro territorio la dominación, pero de carácter económica de los Estados Unidos. Y a esto me refiero a que Estados Unidos estaba importando sus costumbres hacia nuestro suelo patrio, en cuanto a, digamos, costumbres alimenticias, costumbres de diversión, costumbres de festividades, por ejemplo. El caso más grande y emblemático que hasta el día de hoy está pues el consumo de la Coca-Cola, que eso pues es un producto netamente estadounidense. El hecho de celebrar las Navidades como lo celebramos hoy en día, comiendo nuestro pavo relleno, cuando antes del siglo XX, es decir, en los años 1800, una cena navideña era netamente peruana. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos empieza pues a vender sus pavos que habían sobrado allá, a vendernos aquí y nos vende la idea de que una cena navideña pues es necesariamente con alimentarnos con los pavos. ¿Y por qué? Es que allá en Estados Unidos hay una celebración que está antes de Navidad conocida como el Día de Acción de Gracias.
y en esa fecha ellos consumen el pavo. Sucede que hubo una demasiada producción de pavos en aquel entonces, no se vendieron todos en el Día de Acción de Gracia y empezaron ellos a terminar de consumirlos en Navidad. Entonces, cuando llega aquí el cine y algunas películas y series norteamericanas, se nos presenta pues como que la cena netamente perfecta es un pavo y la gente empieza a copiar ese tipo de costumbres. Y no solo en la cuestión de comer el pavo, sino en armar el arbolito, en adornar la casa con motivos de nieve, cuando sabemos que aquí en nuestro territorio no cae nieve, pues, pero es una manera de vendernos su producto, en este caso de vendernos su celebración navideña. Entonces empieza la dominación de carácter económica. Va a existir también una crisis denominada la crisis de la oligarquía. Los oligarcas eran las familias aristocráticas más antiguas. Ellos empiezan a perder poder aquí en nuestro territorio debido a que ellos, al ser dueños de muchas tierras, van a tener problemas con los campesinos, quienes se van a dar cuenta de lo explotados que han estado desde hace mucho tiempo y empiezan a rebelarse. Y es que en el periodo de la vanguardia se va a desarrollar paralelamente un movimiento conocido como el movimiento indigenista, que haciendo un paréntesis lo vamos a ver con mayor detenimiento en sucesivas sesiones. Entonces, por definición, la vanguardia aquí en el Perú va a ser el conjunto de autores que van a escribir influenciados por la vanguardia europea. ¿Y de qué manera nos va a influenciar la vanguardia europea? Pues con sus movimientos o ismos de vanguardia. El surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, expresionismo, que son escuelas pequeñas, como lo dije en la parte introductoria, y cada una con características muy particulares. En el campo de la poesía, por ejemplo, aquí se va a hacer mucho uso de los denominados caligramas, el verso libre sobre todo, y es en este capítulo que nos vamos a centrar justamente en poetas que van a hacer uso de esta nueva manera de escribir poesía, rompiendo con todas las normas tradicionales. Pero a pesar de que están, en cierta manera, tomando el vanguardismo de otro continente, aquí se le va a sumar también elementos locales, es decir, de nuestra región. Y estamos hablando entonces de los temas nativos. El nativismo se va a introducir dentro de ese vanguardismo europeo que había aterrizado aquí en suelo peruano entre los años 1919 a 1930. Vamos a ver qué poetas aparecieron en esta época. Encabezando la lista vamos a tener a nuestro mayor exponente en poesía, a César Vallejo, quien va a ser el autor del poemario que va a revolucionar la poesía peruana hasta el día de hoy, marcando entonces allí dos grandes grupos. ¿Recuerdan ustedes cuando dimos la clase de posmodernismo simbolismo con José María Eguren? José María Eguren hacía una poesía pura, bastante simbólica. En este caso, César Vallejo, debido a todo este contexto, todo este panorama de desigualdad social que estaba ocurriendo, él va a trabajar una poesía social. Es desde aquí donde se van a marcar dos grupos de poesía hasta el día de hoy: los poetas netamente puristas que van a seguir a Eguren y los poetas de carácter socialista que van a seguir a Vallejo. Vallejo tiene poemarios como Trilce, Poemas Humanos, están también España aparta de mí este cáliz y Los Heraldos Negros. Está también el poeta Martín Adán, quien va a saltar a la fama escribiendo un libro de prosa poética, es decir, una especie de narrativa pero mezclado con poesía, titulada La Casa de Cartón. Va a surgir también otro poeta nativista, porque es provinciano, que va a utilizar el seudónimo de César Moro, con una serie de poemas que va a coleccionar en un libro completo, de poesía completa, y sobre todo en la clase de hoy que vamos a trabajar sobre Carlos Oquendo de Amat y su poemario titulado 5 metros de poemas. Es en este poeta entonces, que ustedes tienen ahí en pantalla, en el que nos vamos a centrar en esta sesión, en Carlos Oquendo de Amat y su obra 5 metros de poemas. Hay que conocer un poco la vida de este poeta. ¿Y por qué? Porque esto va a influenciar justamente en su manera de escribir.
Él es provinciano, él es un poeta puneño, nació en Puno, prácticamente a orillas del lago Titicaca, ¿correcto? Viene de una condición, una clase humilde, a pesar de que su papá fue un médico muy famoso en aquel entonces, pero que debido a las ideas políticas tuvo que dejar Puno, huir de allá y venir aquí a Lima, junto con su esposa. La esposa del padre de Carlos Oquendo de Amat había sido la bisnieta de un virrey, del virrey Amat Iyuniet, quien por ahí hay ciertas historias que lo relacionan con una actriz cómica de la época conocida como la Perricholi. Pues bien, al llegar aquí se asientan en Lima y debido pues a estos problemas que tenía el papá, pasan muchas penurias económicas. Por eso Carlos Oquendo de Amat tiene que estudiar en un colegio nacional cerca a los barrios altos, que era el lugar donde ellos estaban viviendo. Pero a temprana edad fallece su padre. Así que empiezan a pasar muchas más penurias económicas y gracias a algunos apoyos que logra obtener, hace su ingreso al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Le dan una beca para estudiar allí. Pero poco tiempo después fallece también su mamá. Su mamá se enferma y aparte que la mamá se había dado mucho a la bebida, muere pues enferma y alcohólica y esto lo va a sumar a él en una profunda depresión. A pesar de esto, no se da por vencido y estudia letras en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Entonces él pone en práctica su profesión y se dedica a escribir artículos en revistas locales como la revista Amauta, Mundial y Jarana. Pero sus ideas políticas hacen que tenga conflictos también con los gobernantes y por lo tanto va a sufrir varios destierros. Va a ser desterrado a Costa Rica, va a ser desterrado a Panamá, finalmente a España, donde va a morir en la pobreza y víctima de la tuberculosis. Él solamente publicó un único libro, su único libro de poemas titulado 5 metros de poemas. Este libro hace honor a su nombre ya que es una sola hoja que se abre como un pergamino y cuando lo extiendes llega a medir justamente 5 metros de poemas. Entonces ya se está hablando de un libro de carácter vanguardista porque está rompiendo toda la tradición. No es como los libros que uno tiene por acá. Por ejemplo, aquí tengo un librito. Yo empiezo de repente a leer mi libro y normal, pues hay una página tras página. Pero en cambio este libro no. Tú abrías la tapa y había una hoja y la hoja tú la abrías y esta hoja se iba estirando, estirando hasta llegar a medir 5 metros. ¿Ya? Y no solo eso, sino que se observa la influencia cinematográfica como si este libro fuera una especie de rollo de película, ya que antiguamente ya, los cines funcionaban así, las películas te venían en una especie de lata y adentro estaban los rollos que era llamado celuloide y esto se proyectaba en una pantalla. Entonces su libro tenía esa forma. El libro estaba compuesto por 18 poemas y la hoja, la superficie de ese libro tenía pues escrituras por todos lados, no guardaba pues la tradición de un poema que estaba dividido por estrofas, no, ahí era un libro completamente libre. Esta obra lleva una dedicatoria, está dedicada a su madre, a quien él amó mucho. Por lo tanto, dentro de los temas trabajados en su poemario está ella, la madre, la soledad en la que se ve envuelto y sobre todo la modernidad, ya que ahora que entramos al siglo XX empieza pues un desarrollo urbanístico. Llegan aquí ascensores, llegan los teléfonos, la televisión, la radio se hace más masiva, los edificios empiezan a crecer mucho más. Al ver el cine, él se empieza a maravillar por todo lo que estaba desarrollándose en otros países, pero también en cierta manera la va a criticar porque ve que este desarrollo industrial va a deshumanizar al hombre. Carlos Oquendo de Amat no vive mucho tiempo. Fíjense ustedes su año de nacimiento, 1905 hasta 1936. Fallece a los 30 años de edad, como ya lo dije anteriormente, víctima de la tuberculosis, pero publicando su único libro, que son 5 metros de poemas. Aquí algunos de los poemas que componen esta obra poética. Por ejemplo,
Aquí tenemos un poema titulado Poema del Manicomio. Así nada más, a simple vista, a golpe de vista, ustedes pueden ver que no tiene la estructura de un poema normal. Si se fijan en el título, ven la distancia entre letra y letra. Está totalmente distanciada. Si ustedes se fijan más, el poema tiene una forma escalonada y luego hay unas letras totalmente en mayúsculas y después vemos unas escrituras que están formando como un triangulito con algo abajo, que si yo lo veo, hasta me podría parecer una copa. A eso se le llaman los caligramas, hacer imágenes con las palabras. Y ya leyéndolo, entonces me voy dando cuenta de lo que él estaba intentando, o mejor dicho, visualizando en su momento. Por ejemplo, este poema del manicomio dice, tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y el corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo la calle que está mendiga de pasos. A simple vista, aquí resalta el tema de la soledad. A simple vista nos habla de los ojos de niños que son inocentes. O sea, los niños pues no ven maldad en ningún lado. Puedes ver de repente niñitos peleándose por allí, diciéndose, insultándose, pero al final se les pasa, porque son niños y no hay maldad en su corazón. Ya uno se da cuenta de la realidad cuando crece, y eso lo resalta aquí cuando dice pero hoy que mis ojos visten pantalones largos. Esa es una figura literaria. Al decir que los ojos, la vista, están usando pantalones largos, está diciendo pues que sus ojos ya no son ojos de niño. Normalmente a los niños se les representaba con los pantalones cortos o shortcitos en esa época. Usaban sus shortcitos con sus tirantes. Ya ha crecido, ya no usan eso, ahora usan pantalones largos, entonces ahora tiene una visión de la realidad. Y por eso el título de Poema del Manicomio, porque para él el ser loco es mucho mejor que estar cuerdo, porque cuando estás cuerdo ves todo lo malo que sucede alrededor. Y por eso hay temor cuando dice tuve miedo de ser una rueda. Está hablando pues de los vehículos, de los autos. No es que él tenga miedo de ser un auto, sino que nos está hablando de la modernidad, de lo que se está desarrollando y que él conocía solamente por revistas y por el cine, porque hasta entonces él no había viajado todavía, no había sido deportado a los países que ya les dije, y lo peor de todo es que él nunca conoció Estados Unidos y la mayoría de sus poemas utiliza, digamos que, imágenes, personajes netamente de ese país. ¿M? Para sustentar, o mejor dicho, para comparar, pasemos a otro poema más. Aquí tenemos, fíjense bien, fíjense en la hoja. Eso es un poema y se denomina un poema de carácter vanguardista porque rompe toda la tradición. Si ustedes leen, repito, un poema, como hemos visto los poemas de Guren, como hemos visto los poemas más antiguos de Melgar, cada línea era un verso y estaban divididos en estrofas. Aquí, fíjense cómo está la versificación. O sea, hay figuras. Si yo miro por acá, puedo de repente determinar que el título, para mí, puede ser esas letras mayúsculas que se encuentran de arriba hacia abajo, ¿no? Que así a simple vista de repente no puedo entender qué dice, pero si me doy cuenta, leyendo de arriba hacia abajo, va a decir una palabra en inglés, time is money. ¿Y qué significa esta palabra en inglés? Tiempo es dinero, haciendo alusión justamente al trabajo. Para él, para Carlos Oquendo de Amar, el trabajo ahora era pues un mal necesario, había que obtener trabajo para poder vivir y sobre todo para tener esas comodidades que nos estaba trayendo la modernidad. ¿Por dónde empezar a leer ahora? Pues acá tú eres libre de leer donde sea, porque de eso se trata la vanguardia y de jugar con las formas. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, hay un cartelito que dice, se alquila esta mañana. O sea, ¿qué tiene que ver eso con un poema? Aquí no puede creer que uno diría, ah, ya, entonces profesor, yo también escribo por aquí, por allá, ya soy vanguardista. Bueno, pues, si le das un significado, un mensaje, tal vez. Pero fíjense que lo que hizo Carlos Oquendo de Mar antes que los demás lo hicieran. Fíjense en esta columna cuando dice, para observarla, dice, he salido repetido por 25 ventanas.
no tiene lógica. Luego nos hace alusiones a lugares de Estados Unidos. Por allá dice Coney Island, Wall Street. Luego nos habla de inventos tecnológicos cuando dice los teléfonos son depósitos de licor. Un teléfono depósito de licor, ¿cómo es eso? Luego nos habla de los pisos. Por ahí dice 25 pisos, piso número 25. Luego hace alusión a personajes de la cultura estadounidense. Charleston, un tipo de baile. Rodolfo Valentino hace crecer el cabello. Rodolfo Valentino es un actor de la época. Al decir que hace crecer el cabello, nos está haciendo la alusión de los comerciales que ya se hacía cuando te vendían productos para que tengas tu cabellito bonito y no se te caiga, así como el mío que se está cayendo. Entonces, ahí está viendo pues de los productos. Luego dice, nadie podrá tener más de 30 años, dando a entender pues de que si tú usas esos productos te vas a ver siempre joven, no vas a pasar la barrera de los 30. Qué chévere sería, ¿no? Nunca envejecer. Y así, si ustedes se ponen a leer más, van a encontrar bastantes personajes de la cultura estadounidense. Y también hace alusión a los rascacielos. Por ejemplo, aquí dice 25 pisos. Si ven más allá, está ya 100 pisos. Nos está hablando de los rascacielos. Y la estructura, si uno ve así, como sin leer nada, nos da la idea de que también fuera pues como una especie de urbe, una ciudad por ahí acomodada con los diferentes calles todos separados, casita por casita, porque de eso se estaba tratando entonces la poética de ese entonces. Y para concluir, vamos a ver otro poema más, hasta el título mismo es bastante llamativo, Reclam, y ahí fíjense nada más cómo está escrito este poema. Tiene letras por diferentes partes de la hoja. Es más, no está utilizando la hoja de esta manera, sino así echada, porque ya les he dicho que se abría como si fuera una especie de rollo de película. Es más, hay un poema que en una hoja solamente dice intermedio. Y esto dice por qué, porque antiguamente en el cine, ya, como la gente se cansaba mucho de estar sentados viendo una película, había un intermedio. El cine tú estás viendo y de pronto salía una pantalla, unas letras que decía intermedio. Se paraba la película y te daba la opción de ir al baño o ir a comprar algo para comer. Hoy en día ya no pasa eso, pues, ¿no? Ya hoy en día te sientas en tu película y no te paras hasta que acabe. Ya si te paras a comprar tu canchita es porque no te interesa la película, porque te vas a perder la mejor parte. Peor si fuiste al cine a ver Avengers Endgame, ¿no? Una película que duró creo casi 4 horas. Imagínate cómo estaría esa vejiga después de tanto tomar gaseosa. Volviendo al poema. Fíjense ustedes aquí. Hay una V, pero si tú empiezas a leer allí, nos está diciendo algo. Dice, los perfumes abren álbums. ¿Qué podrá significar esta frase? Luego dice, las esquinas adelgazan a los viandantes. Los viandantes son los caminantes. Nos está hablando entonces nuevamente de la ciudad. El viento empuja a los coches de alquiler. La ciudad ruidosa, los vehículos que van de un lugar a otro. Y es que era la moda. Comprarse un auto era la moda. Tú tenías un auto, ya pertenecías pues a la highlight de la sociedad. Se votan programas de la luna. Está hablando pues de los programas que te daban, los cartelitos que te anunciaban las películas. Dice, hoy la luna está de compras, haciendo alusión a los grandes centros comerciales que ya empiezan a proliferar allá en Estados Unidos. Película esportiva pasada 2 veces, nuevamente hace alusión al cine. Luego por aquí dice, el policeman, una palabra usada en Norteamérica, el hombre policía, domestica la brisa y el ruido de los claxons ha puesto los vestidos azules. Está hablando pues del ruido de las bocinas de los vehículos, los vestidos azules, está hablando de las muchachas uniformadas que salían de las oficinas. Novedad, dice, todos los poetas han salido de la tecla U de la Underwood, una marca de ropa deportiva. Compro para la luna 5 metros de poemas. Y por ahí, si se fijan, en un extremo hay una línea, que en sí no es una línea, también hay una palabra allí. ¿Cómo la lees tú? Si yo la leo de arriba hacia abajo, no tiene sentido.
pero si la leo de abajo hacia arriba, dice un ascensor. Entonces nos está dando la idea pues de un edificio que el ascensor está por subir, por avanzar y por eso hay que leerlo de esa manera. Ven entonces cómo este poemario tiene una forma totalmente revolucionaria. A eso, jóvenes, es lo que se llama la vanguardia, una nueva manera de escribir. En este caso, estamos hablando únicamente de la poesía de la mano del poeta Carlos Oquendo de Amat. Bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya interesado. La siguiente sesión continuaremos hablando de dos poetas más para finalmente concluir con el representante, digamos así, más importante de la vanguardia peruana, que fue César Vallejo. Con ustedes será entonces hasta la siguiente sesión.